This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care, too. Sephora. Good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. This episode is brought to you by Starbucks. Smooth, bright, deliciously crafted. Introducing Starbucks Sansera Blend, their smoothest, brightest coffee yet. It's a new kind of light roast, one that's packed with so much flavor, it shines no matter how you brew it. So go ahead and try it hot, iced, black, or with a splash of creamer. Visit athome.starbucks.com/Sansera-blend-coffee to bring Starbucks Sansera Blend home. ¿Qué pasaría si los dos testigos del Apocalipsis ya estuvieran entre nosotros, caminando en silencio por las calles del mundo, observando, esperando y preparándose para cumplir la misión más temida y sagrada de los últimos tiempos? Esta posibilidad no solo es intrigante, sino también aterradora. El libro del Apocalipsis, capítulo 11, describe a estas figuras con detalles enigmáticos que aún dividen a eruditos, teólogos y creyentes. No son solo personajes de una profecía lejana, son figuras centrales en el desenlace de la historia humana según las Escrituras. Comprender quiénes son estos dos testigos es esencial para discernir los tiempos en que vivimos y despertar a una generación adormecida por la distracción y el escepticismo. La Biblia afirma que profetizarán durante 1260 días, vestidos de cilicio, símbolo de luto, arrepentimiento y urgencia espiritual. Serán portadores de un mensaje que confronta las estructuras mundanas, denuncia la corrupción espiritual y anuncia el juicio de Dios. No es casualidad que tengan el poder de cerrar el cielo, impidiendo la lluvia, convertir el agua en sangre y azotar la tierra con toda clase de plagas. Estas habilidades evocan inequívocamente los actos de Moisés en Egipto y los milagros de Elías en tiempos de Acab. Esto ha llevado a muchos intérpretes a sugerir que estos testigos son, en realidad, Moisés y Elías, que regresan a la tierra con un nuevo mandato divino. Otros, sin embargo, creen que son Enoc y Elías, ya que ambos fueron llevados sin experimentar la muerte, lo que los calificaría para esta misión profética final. Sin embargo, existe una corriente creciente de pensamiento que sostiene que estos testigos no son figuras del pasado que regresan, sino hombres, o incluso mujeres, elegidos para nacer en esta generación que ya vivían entre nosotros, ocultos hasta el tiempo de la revelación. Esta perspectiva no solo acerca la profecía, sino que también refuerza la idea de que Dios continúa alzando voces proféticas en cada época para confrontar la oscuridad y llamar a su pueblo de regreso al pacto. La descripción simbólica de los testigos como dos olivos y dos candeleros ante el Señor de la tierra señala su conexión con la presencia divina continua, como vasos vivientes, portadores de la luz y el Espíritu del Altísimo en medio de un mundo en decadencia. El cilicio, sus vestiduras proféticas, representa más que dolor o lamentación. Indica una autoridad espiritual cargada de urgencia. Sus palabras no serán suaves, ni de consuelo humano, sino de confrontación divina. Y esto explica por qué el mundo, según el texto bíblico, los odiará. Serán vistos como una amenaza, como una afrenta,
como una locura, pero quien tenga oídos espirituales para oír, reconocerá en ellos la voz de Dios mismo, anunciando que el tiempo es corto. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios nunca ejecuta juicio sin primero levantar testigos. En los días de Noé, hubo predicación. En los días de Jonás, hubo advertencia. En los días finales, habrá 2 testigos, clamando con voz potente antes de que la tierra sea juzgada. Quizás ya estén actuando en silencio, observando las señales, discerniendo los espíritus, esperando que el orden celestial se revele. Quizás se encuentren entre los rechazados, los olvidados, los improbables. Después de todo, Dios siempre ha elegido a los improbables para confundir a los sabios. Es posible que estén siendo moldeados por pruebas ocultas, persecuciones veladas, rechazos que los preparan para soportar el peso de una misión que culminará en su muerte pública y gloriosa resurrección. El hecho de que el texto bíblico declare que serán asesinados por la bestia que asciende del abismo y que sus cuerpos serán expuestos en las calles de una ciudad espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, ya apunta a un enfrentamiento directo con las fuerzas más oscuras del sistema mundano. Pero aún así, la Escritura dice que después de 3 días y medio, un aliento de vida de Dios entrará en ellos, y se levantarán ante todos. El mundo lo verá, las naciones temblarán. La misión de los 2 testigos no es solo anunciar el fin, sino ofrecer la última oportunidad para el arrepentimiento colectivo. Por lo tanto, no serán figuras silenciosas, serán incisivos, confrontativos, intrépidos. Estarán, sobre todo, espiritualmente inflamados por la presencia de Dios. Y esto es lo que nos lleva a preguntarnos, si ya están entre nosotros, ¿por qué no se han manifestado públicamente? La respuesta puede estar en el tiempo profético, que no se mueve según el calendario humano. Using a Clorox disinfecting wipe to clean that stuck-on sauce from the stove feels like... Oh, boy. That tickles. Stop. It feels like coming home to your needy corgi after a long day. Best part of the day, finally. With Clorox, clean feels carefree. Clean feels good. Use as directed. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Hay un tiempo determinado por Dios y hasta que llegue ese momento, continúan preparados, ocultos a la mirada natural, pero activos espiritualmente entre bastidores, como centinelas que observan el curso de la humanidad. Esta comprensión nos lleva a una pregunta inevitable. Si estos testigos están a punto de manifestarse, o quizás ya se encuentran silenciosamente entre nosotros, ¿cuáles son las señales actuales que lo indican? ¿Hay algo sucediendo en el mundo espiritual que indique que estamos cerca de la revelación de estas figuras proféticas? Estas son preguntas que requieren una investigación seria, ya que las implicaciones son profundas. Si las señales se están cumpliendo ante nuestros ojos, la revelación de los 2 testigos podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos.
Vivimos en una era marcada por convulsiones globales, crisis morales, degradación espiritual y el avance acelerado de una agenda anticristiana. La multiplicación de la iniquidad, la frialdad del amor, la división entre los pueblos y el surgimiento de líderes que se burlan abiertamente de la fe no son solo síntomas sociales, sino también advertencias espirituales. El escenario global se alinea con los elementos descritos en el Apocalipsis, como si se estuviera preparando el escenario para la entrada de las figuras centrales del fin de los tiempos. Y entre estos personajes, los dos testigos ocupan un lugar destacado. Al examinar la actualidad desde una perspectiva profética, es imposible ignorar el surgimiento de voces proféticas en diversas partes del mundo. Hombres y mujeres que, si bien aún no se identifican como los dos testigos, ya muestran rasgos similares a los descritos en las Escrituras. Son personas que confrontan con valentía el pecado, que denuncian sistemas corruptos incluso frente a la persecución, que llaman al arrepentimiento en un mundo aturdido por la indiferencia espiritual. Sus mensajes incomodan, despiertan odio, pero también despiertan corazones sensibles. Llevan el mismo espíritu de Elías, el espíritu que restaura, confronta y prepara el camino del Señor. Además, el entorno geopolítico actual se asemeja a la gran ciudad mencionada en Apocalipsis 11:8, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, símbolos de inmoralidad y esclavitud. Esta ciudad representa no solo un lugar físico, sino un sistema global que vive en abierta oposición a Dios. Es dentro de este sistema que los dos testigos ejercerán su ministerio, y es en este mismo contexto que hoy surgen movimientos que intentan silenciar cualquier expresión de la verdad bíblica. La persecución religiosa, incluso disfrazada de progreso o tolerancia, crece sutilmente en varias naciones, mientras la cultura se vuelve contra todo lo que representa pureza, arrepentimiento y santidad. Otra señal inquietante es la frecuencia con la que se han intensificado los desastres naturales, las pandemias, las crisis climáticas y los colapsos económicos. Muchos creen que estos eventos son simplemente fenómenos naturales o el resultado de una mala gestión global, pero para quienes tienen una visión espiritual, algo mucho mayor está en marcha. En el Apocalipsis, los testigos tienen la autoridad de cerrar los cielos, traer sequías, plagas y señales de juicio sobre la tierra. Si bien no se puede afirmar que estos fenómenos actuales sean causados directamente por ellos, es posible comprender que todo se está alineando para que el mundo los reciba con repulsión y temor. Sus acciones causarán conmoción, porque quebrantarán la falsa paz construida sobre cimientos frágiles. También hay un elemento silencioso, pero muy significativo: el creciente clamor por la justicia espiritual. En medio del caos, muchos comienzan a percibir que algo anda mal a un nivel más profundo. No se trata solo de la economía o la política, sino de una sensación colectiva de que nos dirigimos hacia un momento decisivo. La Biblia afirma que Dios siempre responde al clamor de su pueblo, y los testigos surgirán como respuesta final a la maldad desenfrenada. Serán la última luz antes de la oscuridad total. Por lo tanto, ahora es el momento de la preparación espiritual. La pregunta que resuena, por lo tanto, es: ¿estás atento a las señales? ¿Eres sensible al movimiento espiritual que se intensifica silenciosa pero urgentemente? Si los dos testigos ya caminan entre nosotros, aunque aún estén ocultos, es inevitable que su manifestación esté cerca, y cuando esto suceda, el mundo ya no será el mismo. Sus palabras serán como fuego, su presencia será una afrenta directa al sistema que rechaza la verdad, y ante esto nadie puede permanecer neutral. Solo habrá dos respuestas posibles: arrepentimiento o resistencia.
La Escritura declara que muchos se alegrarán con su muerte, tal será el rechazo a su mensaje, pero también afirma que después de 3 días el aliento de vida de Dios los resucitará ante todos, demostrando que la última palabra no pertenece a los hombres, sino al Señor. Ante esto, nos enfrentamos a una verdad inquietante. Si los 2 testigos están cerca de la revelación, o si ya actúan discretamente entre nosotros, ¿qué sucederá cuando se revelen plenamente al mundo? ¿Cuál será la reacción de las naciones, las religiones, los gobiernos y la propia Iglesia institucionalizada? ¿Cómo responderá el sistema global a las voces inamovibles que desafían al anticristo, exponen la corrupción y llaman a la gente al arrepentimiento sin temor a represalias? Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. The travel industry faces unprecedented challenges. The View from Afar podcast gets answers from the leaders solving those challenges. You have to have a crisis plan. Those that are not prepared fall on some difficult times. Some of the technology that is currently being used is generations old. 10 years ago, the United States had a $50 billion travel trade surplus. Today, we have a $50 billion travel trade deficit. Real insights from real leaders. Subscribe to View from Afar wherever you get podcasts. Estas son las preguntas que nos llevan al siguiente punto de nuestra reflexión, donde la profecía bíblica se encuentra con el futuro inevitable. Cuando estos 2 testigos finalmente se revelen, la reacción del mundo se dividirá entre el asombro, la furia y el miedo. La aparición pública de estas figuras proféticas marcará el inicio de uno de los periodos más intensos y decisivos de la historia de la humanidad. No habrá lugar para la indiferencia. Su presencia romperá el silencio espiritual que muchos han cultivado por conveniencia, y sus palabras serán como una espada afilada que atravesará las capas de mentiras, religiosidad vacía y rebelión contra Dios. El mundo que hoy celebra la libertad de expresión se volverá furioso contra estas voces proféticas, pues no traerán mensajes agradables, sino el anuncio de un juicio inminente. El texto de Apocalipsis 11 afirma que profetizarán durante 1260 días, el equivalente a 3 años y medio, precisamente el tiempo simbólico asociado con la gran tribulación. Durante este período, no solo proclamarán verdades eternas, sino que también realizarán señales extraordinarias ante las naciones. Estarán protegidos sobrenaturalmente. Ningún enemigo podrá tocarlos hasta que se cumpla su tiempo. Este detalle refuerza la idea de que su misión es divina y que nada podrá detenerlos hasta que cumplan plenamente su misión. Sus milagros no serán para autopromoción, sino para autenticar su mensaje y provocar una confrontación directa entre el reino de Dios y el imperio de la bestia. Pero la Escritura también nos advierte que, al final de este periodo, serán asesinados. No por hombres comunes, sino por la bestia que asciende del abismo, una figura que representa el culmen de la rebelión contra Dios, un sistema encarnado en un líder mundial, posiblemente el mismísimo anticristo. Este momento será celebrado por el mundo como una victoria. La Escritura dice que la gente se regocijará por su muerte y se enviará regalos, como si hubieran derrotado a un enemigo público. Esto revela el nivel de ceguera espiritual e inversión moral que dominará la sociedad.
La muerte de los testigos será aplaudida, sus cuerpos exhibidos en las calles como trofeos de un sistema que no soporta ser confrontado con la verdad. Sin embargo, será precisamente en este punto de aparente derrota que la gloria de Dios se manifestará innegablemente. Después de 3 días y medio, un soplo de vida celestial entrará en ellos. Se pondrán de pie ante todos, y un gran temor se apoderará de quienes los observen. Entonces oirán una voz celestial que les dirá: «Suban acá», y ascenderán a las nubes ante la mirada de todos. Esta resurrección y rapto marcarán un punto de inflexión. El mundo, que se burlaba y celebraba, se verá obligado a reconocer que Dios tiene el control. No habrá explicación científica, política ni religiosa que justifique lo que ocurrirá. Será una intervención divina clara, poderosa e irrevocable. El impacto de esta revelación será global. Las estructuras espirituales y políticas serán sacudidas. Muchos despertarán su conciencia, mientras que otros endurecerán aún más sus corazones. La división entre quienes sirven a Dios y quienes rechazan su voz será definitiva. Los testigos no solo proclamarán la verdad, sino que expondrán la verdadera naturaleza de quienes se niegan a escuchar. Serán como espejos que revelan el estado espiritual de la humanidad. Y esta confrontación final será la última oportunidad para muchos. El tiempo de la tolerancia divina llegará a su fin, y el tiempo del juicio se establecerá con toda su fuerza. En este escenario, la verdadera Iglesia se verá desafiada a reconocer a los testigos, discernir los tiempos y defender la verdad, incluso si esto implica persecución. Este no será un tiempo para una religiosidad tibia, sino para una fe inquebrantable. Será el momento en que muchos tendrán que decidir si están dispuestos a pagar el precio de la fidelidad o a rendirse a la comodidad de la aceptación social. Los 2 testigos serán el símbolo supremo de valentía espiritual, obediencia absoluta y fidelidad radical. No buscarán la gloria personal, sino que cumplirán hasta el final el llamado celestial que llevan en sus huesos como un fuego inextinguible. Y ahora, más que nunca, este mensaje exige una respuesta. Porque si los testigos ya están entre nosotros, aunque aún ocultos a la vista humana, el reloj profético está en cuenta regresiva. Y quienes tengan oídos espirituales para oír sabrán reconocer las señales, los patrones y las advertencias. La pregunta final que resuena es simple pero profunda. Cuando se revelen, ¿de qué lado estarás? ¿Se alineará tu vida con la verdad que proclaman? ¿O serás parte de la multitud que se burlará, que se regocijará en tu caída, sin saber que estás despreciando la última oportunidad de salvación antes del juicio final? Porque el tiempo no espera, y el Apocalipsis no es ficción. Está en movimiento, y los 2 testigos no son solo personajes de un libro antiguo. Son parte viva del plan eterno de Dios para confrontar, sacudir y salvar, mientras aún haya tiempo.